Bienvenidos amigos una vez más a este podcast, su podcast favorito, Descompuesto, el podcast donde descomponemos la música que les gusta y la que no, con Roberto Sares y... Así es, esta vez Adrián no nos está acompañando en el estudio, tuvo una situación extraordinaria, por lo que estamos solos ustedes, Ligeti y yo. Y, como ya lo escucharon, el tema de hoy es música ricercata de Giorgi Ligeti. Y muy bien, nada más para recordarles nuestras redes sociales, recordarnos que nos sigan y escuchen pues todos los capítulos. Ya saben, cada jueves 8 pm, jueves 8 pm. Y nos pueden estar siguiendo en Instagram como @des-compuesto-podcast. En Facebook como des-compuesto. En Twitter como des-compuesto. En Spotify como des-compuesto. Y en YouTube como des-espacio-compuesto. Entonces, rápidamente vamos a la sección que se inauguró la semana pasada, es de Noticias Descompuestas. Y aquí con la noticia de que nuestra artista del siglo XXI favorita, Karol G, pues dio positivo a la prueba del COVID. Entonces, bueno amigos, este es un recordatorio nada más de que estén en sus casas bien asegurados. Recuerden que el semáforo sigue en rojo, no importa cuándo escuchen esto. Y para que tengan un poco del contexto de por qué es nuestra artista favorita, recuerden escuchar nuestro capítulo 3 de Tusa al canto sacro. Pero, plot twist, continúo leyendo. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar. Y a empezar con el tema, pero antes de empezar con el tema necesitamos entender el contexto histórico donde se desarrolla esto. Y es que a finales del siglo XIX empieza a haber una crisis de la tonalidad. Y pues en el ámbito popular está esta laguna de que cuando mueren los compositores del periodo romántico, ya sea Chopin o Tchaikovsky o cualquiera de ellos, prácticamente se saltan hasta el surgimiento del jazz y surgimiento de bandas como The Beatles y ese tipo de cosas, y dejan en una especie de laguna a toda esta época de transición. Entonces, a finales del siglo XIX empieza a haber una crisis de la tonalidad. ¿Pero por qué sucede esto? Porque desde el siglo XVII, más o menos por ahí, por el 1600, empieza a surgir un lenguaje que le vamos a llamar tonal, que prácticamente los compositores que más conocemos, ya sea Bach, Beethoven, Mozart y todos ellos, se rigen bajo este lenguaje tonal. A finales de este siglo, con compositores como Wagner o Mahler, explotan tanto este recurso que llevan al hipercromatismo en la tonalidad y prácticamente este recurso se acaba. Y cuando un recurso se acaba, pues hay que empezar a buscar otros recursos y otras formas como de especie de materia prima. Y es aquí donde surgen muchas vertientes de vanguardia. Una de ellas, por ejemplo, es el impresionismo, sobre todo francés, representado por Ravel, ya lo conocemos, y también por Debussy. Otra vertiente sería el atonalismo libre, es decir, la no tonalidad libre, representada por la Segunda Escuela de Viena. Y esta misma Segunda Escuela de Viena
evolucionaría el atonalismo libre al dodecafonismo, es decir, a un sistema que, a diferencia del sistema tonal, no necesita una jerarquía de notas en donde las 12 notas, sí, porque son 12, para todos aquellos que creían o seguían creyendo que solo son 7 notas en nuestro sistema temperado occidental, pues no, son 12, y de eso también vamos a estar hablando en música ricercata. Y el dodecafonismo, dodeca, 12, es prácticamente eso, darle una importancia igual, equitativa, a cada una de las 12 notas del sistema. Por otra parte, empieza a surgir el serialismo con gente como Messiaen, Boulez, Stockhausen y pues ya saben, toda esa pandilla. Y una vertiente más, que es el primitivismo, y aquí es donde vamos a aterrizar, pues este primitivismo se caracteriza por el uso de escalas modales, de escalas exóticas, es decir, ya no entran las escalas quizá de 7 notas que todos conocemos, donde hay métricas y acentuaciones inusuales, y donde los representantes son Stravinsky y Bartók. Bartók va a ser también muy importante, y estos van a ser gran influencia para Ligeti. Entonces, György Ligeti, estamos hablando de un compositor nacido en 1923 y pues su muerte fue en el 2006, hace casi nada. Y en el año de 1951 escribiría su obra, quizá, y yo pensaría su obra más importante. Ahorita vamos a entender por qué. Entre 1951 y 1953 escribe Música ricercata. Y bueno, muchos analistas y muchos pianistas consideran que esta obra es de las más importantes. La verdad yo considero la más importante para Ligeti, pero es de las más importantes de este periodo y significaría un parteaguas para el propio compositor. En el año de 1945 es cuando Ligeti empezaría a estudiar música, y de 1945 hasta 1950 compondría y se basaría sobre todo en música folclórica húngara, específicamente canciones, cosa que sería una especie de tropo de su predecesor Bartók. Y aquí yo hago este comentario de que probablemente Ligeti, o los primeros años de Ligeti, o el primer Ligeti, sea el heredero de la música de Bartók, y ahorita vamos a entender por qué. Pero sí, así como Bartók se inspira en la música folclórica de Hungría, Ligeti lo haría con la música folclórica húngara, pero después de esto, para Ligeti, trabajar con material folclórico gradualmente se convertiría pues en una especie de rutina que realmente no requiere habilidades compositivas ni imaginativas. Por otra parte, crear un trabajo original es una cosa completamente diferente, y que para este momento Ligeti necesitaba para convertirse en un verdadero compositor. Entonces, en esta obra, Música ricercata, Ligeti retomaría ideas pasadas, ideas de sus primeros años de composición, y que estas ideas serían semilla para sus más grandes obras que todos conocemos, el Requiem. El Lux Eterna. Atmósferas, sus 2/4 de cuerda, etc. Pero entonces,
¿Qué es música ricercata? Bueno, son un ciclo de 11 piezas para piano que después se instrumentaría o algunas de ellas las instrumentaría en un quinteto de alientos, pero su razón de ser, pues yo no se las digo y que mejor se los diga directamente de las palabras de Ligeti, y esta es una cita sacada de un programa de mano de un concierto pues de esta pieza en 1978, y dice: alrededor de 1950 me pareció claro que desarrollar un estilo post-Bartók en el que había estado componiendo ya no lo continuaría. Tenía 27 años y vivía en Budapest, completamente alejado de todas las ideas, tendencias y técnicas que emergieron en la Europa occidental después de la guerra. En 1951 empecé a experimentar con simples estructuras rítmicas y sonoridades como si creciera una nueva música a partir de la nada. Consideré toda la música que sabía y amaba como irrelevante. Me pregunté a mí mismo, ¿qué puedo hacer con una simple nota? Con sus octavas, con un intervalo, con dos intervalos, con ciertas relaciones rítmicas. Y de esta forma, varias piezas pequeñas surgieron para piano. Y bueno, para todos aquellos compositores que aún pues no se encuentren a sí mismos, aún no encuentren qué hacer y tengan menos de 27 años, pues aguanten. El mismo György Ligeti empezaría en sus 27 años a descubrirse a sí mismo. Y bueno, antes de empezar con el análisis tal cual de la obra, hay que entender este concepto de ricercata. Ricercata pues es el adjetivo de ricercar o ricercare. Y en un sentido esotérico, esto lo saqué del diccionario Grove, en un sentido esotérico es una búsqueda sonora y una expresión en las posibilidades y en las permutaciones de un motivo musical. Está completamente ligada al estilo renacentista tardío y al barroco. Y si recuerdan el capítulo de Bach, que fue hace una semana, pues él tiene algunos ricercares, algunas formas ricercares en su ofrenda musical. Si no saben qué es la ofrenda musical, bueno, pónganle pausa a este podcast y vayan corriendo a escuchar episodio 6 de Bach a 50 cosas sobre él y regresen después a este capítulo porque pues no se pueden perder este capítulo de Bach. Y bueno, hablando de permutaciones y de posibilidades de un motivo, pues tenemos la primera pieza. Y la primera pieza, recuerden que son de 11, surge a partir de una nota, como lo dice Ligeti. Este va a ser todo un proceso bastante orgánico alrededor de las 11 notas. ¿Por qué? Porque la primera pieza va a empezar con una nota o dos. La verdad, muchos teóricos ahí tienen sus discrepancias si es una o si es dos. Entonces, yo también tengo mis discrepancias, por lo que a veces diré que es de una o a veces que es de dos. Pero la segunda pieza, ahí sí son claros que son 3 notas y de ahí para adelante, ¿no? Es decir, la tercera pieza son 4 notas, la cuarta pieza son 5 notas y hasta llegar a la 11ª pieza, ahí es el total cromático de las 12 notas. Para que al que no le haya quedado entendido, es que siempre han existido 12 notas, realmente no se inventaron hace poco, desde el inicio de que se inventaron el sistema occidental han sido 12 notas, solo que muchas tradiciones musicales se han encargado de solo prestarle atención a 7, creando sistemas diatónicos de 7 notas y siempre han sido 12. Entonces, esta primera pieza consta de una nota y aquí entendemos el proceso del que nos habla Ligeti, el proceso de crear música nueva, pero crearla desde la nada. ¿Por qué? Porque inicia con una sola nota que podemos verla como una especie de célula, una célula que crece, una célula que se duplica y que genera más notas y que estas notas generan motivos y estos motivos generan frases. Y cuando hablamos de permutaciones, hablamos de que tenemos un gesto
Y este gesto pues lo repite, pero después hace la permutación de hacerlo sincopado. Después lo varía añadiendo la octava. Y de aquí haría un sinfín de variantes, todas partiendo de un gesto, de un motivo, y ese motivo partiendo de una nota. Y bueno, hay que recordar que todas esas notas que suenan es un simple la, es decir, está usando solo una nota, la nota la. Para terminar, termina con una cadencia en la nota re, y aquí es entonces cuando queda y se pone en duda si en realidad usó una nota o usó dos notas, porque al final meto en re, pero es que solo lo mete al final. Entonces, bueno, creo que me entienden. Según esta cita que les dije de Ligeti, pues él se había preguntado qué pasaría al usar una sola nota. Entonces el mismo compositor está diciendo que fue un experimento sobre una sola nota, pero objetivamente pues se usaron dos. Entonces, bueno, ahí está la discrepancia. Hace una cadencia sobre re, pero eso sí, no hay que olvidar que cuando suena el re, y esto ya lo habíamos hablado el capítulo pasado, y todo esto surgió en el primer capítulo de Ravel al espectralismo, este re, cuando genera sus parciales, el segundo parcial es un la. La nota en la que está basado pues prácticamente toda la pieza. Entonces quizá ahí podemos ver una cierta remanencia espectral, armónica, y bueno, creo que ese re pues no está puesto ahí de una manera arbitraria. Creo que sí hay que contarse, ese re pues tiene mucho que ver con el la. Entonces vámonos a la segunda pieza, y para los cinéfilos por ahí quizá ya hayan descubierto que esta pieza fue usada en la película de Stanley Kubrick, Ojos bien cerrados, o en su título pues original, Eyes Wide Shut. Bueno, aquí simplemente se trata de un intervalo entre el mi sostenido y el fa sostenido, y hacer variantes sobre esta melodía. Engrandecerla con el uso de registros extremos sobre los agudos y sobre los graves, y sobre todo un elemento extra, un elemento central, que es un sol, y un sol bastante contrastante, que genera pues quizá una forma de A, es decir, el tema A, o el elemento A y el elemento B, que al final superpondría y tendríamos pues una A, B, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos a la tercera pieza, y esta pieza está basada en la sonatina para piano a cuatro manos del propio Ligeti. Esta sonatina pues se compuso antes, y sin embargo, aunque las dos piezas estén en un lenguaje pues ambiguamente tonal, ya entendemos un poquito qué es esto de la tonalidad. La sonatina está prácticamente en si bemol, y esta pieza de música ricercata número 3 está en do, pero el carácter que tienen cada una de ellas es completamente diferente. Pues en música ricercata hay una armonía estática, es decir, una armonía que está en trance, una armonía que no se mueve. ¿Por qué? Porque recuerden, al ser la tercera pieza y al usar cuatro notas, está usando do, mi bemol, mi natural y sol, generando un acorde de do mayor y un acorde de do menor superpuestos pues al mismo tiempo. La pieza número 4, que está basada pues en una especie de vals extraño, o el acompañamiento nos sugiere que es una especie de vals, pues es un acompañamiento que se repite pues con la fórmula estereotípica del vals, y que la melodía de este vals puede quizá recordarnos un poco al vals del minuto, o este vals del perrito de Chopin, y quizá también a la vals de Ravel, así como el vals de Stravinsky de una de sus tres piezas fáciles para niños a cuatro manos.
y en donde nuevamente la armonía y la música está estática y las notas quizá pierden una función tonal por este trance que se mantiene, que es una característica propia pues del estilo de Stravinsky, y quizá el único elemento de contraste pues es la llegada de este sol sostenido. Además de que hay que recordar que en esta parte de vals o en este acompañamiento, que pues generalmente están en tres pulsaciones, de repente mete 2 pulsaciones quizá para dejar de que esta música siga en trance y que esta música avance. Y aquí hay que hacer una especie de paréntesis, porque hay que entender que Ligeti, y esto fue una de las razones por las que creemos que la respuesta que encuentra Ligeti a su necesidad de encontrar una propuesta más allá de la tonalidad y una contrapropuesta a la música de la que ya hablamos, dodecafónica y serial y todo esto, es que Ligeti está haciendo una reconciliación entre los dos sistemas, entre el sistema de 12 notas libre, que no necesariamente es un sistema dodecafónico, y un sistema completamente tonal tradicional. ¿Por qué? Porque estas 11 piezas, las podríamos catalogar en diferentes aspectos tonales. Es decir, la número 1 pues vagamente es una pieza que consta de una nota y que prácticamente no tiene mucho que decir en cuanto al uso de notas. Pero la número 2 es prácticamente un fragmento de la escala cromática de la escala de 12 notas, porque tenemos mi sostenido, fa sostenido y sol. En la número 3 ya hablamos de que tenemos un color pues completamente en trance, ya que solo son 2 acordes superpuestos, pero en el que lo podríamos catalogar como quizá tonal. Y en el número 4 tenemos quizá una escala propia del sistema tonal, pues tenemos fa sostenido, sol, la y si, que prácticamente podría sonar un sol menor, su dominante y su regreso a la tónica, a la tonalidad. Pero Ligeti es bastante inteligente y nos pone de entremedio un sol sostenido, una nota que resalta mucho de este sistema diatónico, de este sistema tonal. Entonces tenemos un color más cromático, por lo que nuevamente el uso de la escala cromática será uno de sus recursos, pero sin dudarlo, pensamos que es una reconciliación entre estos dos sistemas, y entonces esa es su propuesta. Mientras el recurso de la tonalidad se había acabado y muchos compositores generaron sus propias propuestas, quizá la más destacable pues sea el dodecafonismo, Ligeti dice no es necesario hacer una contrapropuesta completamente diferente a lo que es la tonalidad. En cambio, vamos a hacer quizá la fusión o la reconciliación entre estos dos lenguajes. Y es así como en la número 5 surgen 2 grupos de 3 notas. Y al igual que en la música de Bartók, ya habíamos dicho, quizá Ligeti sea el heredero de Bartók, el heredero musical. Bartók recurría, como ya dijimos, a la música folclórica, y en este número 5 de música ricercata parece que Ligeti también recurre a la música folclórica, porque mucha música folclórica tiene 2 centros tonales, y parece que en música ricercata 5 tenemos 2 centros tonales, es decir, uno que está sobre do sostenido y que sus 2 notas referentes son re y si natural, y llegan a do. Por otra parte, tenemos otro sistema que parte desde sol, va a la bemol
Y Fa también es partidario de este sistema de sol, teniendo Sol, La bemol, Fa y Sol. Y teniendo estos dos sistemas, estos dos centros tonales, es en donde Ligeti hace el número 5 de música ricercata. Y ahora es cuando la música folclórica sale a relucir, porque en el número 6 de música ricercata expone una heterofonía formada por dos melodías al intervalo o a la distancia de una novena, y esta técnica pues también la usaría en piezas más cromáticas como las propias música ricercata número 10 y 11, y en su primer cuarteto de cuerdas del que vamos a hablar ahorita. Y regresemos a la sonatina que acabamos de escuchar, la sonatina para cuatro manos, porque en el número 7 de música ricercata retoma la idea de que haya dos entidades tocando. Hay que entender que pues esta sonatina a cuatro manos, pues realmente ningún humano tiene cuatro manos, ningún humano que conozcamos, y básicamente es para dos intérpretes, cuatro manos tocadas en el mismo piano. Y en música ricercata número 7 está exponiendo esta idea de que haya dos entidades, dos personajes tocando o dos planos, pero en música ricercata lo ejemplifica con una melodía folclórica en la mano derecha, una melodía más declamatoria, una melodía más evocativa, y en la mano izquierda un ostinato que pareciera murmurar y que es completamente estático, como lo vimos en muchos de los acompañamientos de números más anteriores. Sin embargo, estos dos planos parece que no están sincronizados, y aquí empieza a haber una idea de politempi o de multitempi que se desarrollaría pues mucho después en obras como su segundo cuarteto, etc. Vamos con la número 8, y es que aquí nuevamente usa el recurso folclórico, ya que hay una melodía y esta melodía está envuelta en intervalos de quinta. Otra vez las quintas salen a relucir, y es una sonoridad muy dada por instrumentos de cuerda, porque si lo traducimos a chelos y violines, prácticamente las notas que está dando son las notas que suenan cuando se tocan las cuerdas al aire de estos instrumentos. Y es que este choque de disonancias entre las quintas y la melodía que está formando dentro de ellas, en cierta parte lo usaría pues nuevamente en su primer cuarteto de cuerdas, específicamente aquí. Llegando a música ricercata número 9, no hay duda de que Ligeti está recurriendo a elementos provenientes completamente del estilo de Bartók, tanto así que incluso lo homenajea con el título de a la memoria de Bartók o a la memoria de Béla Bartók en la misma partitura, en donde constantemente recurre a melodías propias de modelos de escalas de Bartók, como es el uso de terceras, y en cierta parte puede escucharse una sensación de color misterioso que desarrollaría en su obra o de sus obras más famosas, Atmósferas. Y tampoco hay que olvidar que esta pieza también es un acercamiento a los multitempi o a los diferentes tiempos o diferentes tempos más bien, superpuestos unos sobre otros. Llegando ya casi al final, en la número 10, cuando usa 11 notas tal cual,
es un recurso completamente diatónico, pero diatónico guión cromático. ¿Por qué? Porque mientras está sonando una melodía diatónica, él está recurriendo a clústeres y a sonoridades completamente cromáticas, para que al final esté usando completamente los recursos que son de clústeres. Y que, pues para que el que no sepa, un clúster son esta unión quizá arbitraria de notas adyacentes, sobre todo de las 12 notas cromáticas. Y finalmente llegamos a la número 11, y tal cual es un homenaje a Girolamo Frescobaldi, un compositor barroco. Y es que es aquí donde la idea de la música del ricercare o la música ricercata se engloba y se encierra, porque Ligeti citaría a Frescobaldi, al mismo Frescobaldi, en una pieza que también es un ricercare de Frescobaldi, de una de sus misas. Y Ligeti la citaría además de añadirle pues una escala cromática y adquirirla él mismo. Además de que aquí se redondea la idea de que este es un trabajo producto de la fusión de la tonalidad y del sistema libre de 12 notas. Hay que recordar que esta pieza, la número 11, usa el total de las 12 notas cromáticas, y también es una especie quizá de, no sé, de alegoría al serialismo, ya que hay una melodía que contiene las 12 notas, quizá parecería una serie, y esta nota la va a empezar a imitar, a diferencia de intervalos, adivinen, intervalos de quinta, en diferentes voces, en diferentes melodías. Va a ser contrapunto, y espero que hayan pensado que esto posiblemente pueda venir de Bach, porque como ya vimos, prácticamente todos los compositores, o prácticamente muchos de los pensamientos de casi todos los compositores posteriores a Bach, pues derivan del Bach mismo. Entonces, en este número 11, Ligeti tiene una melodía o serie de las 12 notas cromáticas. La va a imitar a la mera y puro estilo de Bach, y la va a repetir 12 veces, una por cada nota, una por cada de las 12 notas, a intervalos de quinta, y va a ser una especie de estretos, una especie de estrechamientos entre estas melodías, y bueno, completando el total cromático y quizá dando esas sonoridades un poquito de clústeres de las que ya hablamos. Y bueno, amigos, eso ha sido todo, y es que hay que entender que aunque el proceso de construir a partir de las 12 notas pues pareciese quizá recaer en un sistema serial o sistema dodecafónico, más bien Ligeti está experimentando con notas sueltas, con grupos de notas, y en cómo éstas reaccionan unas con otras y cómo esto forma un nuevo sistema. Recuerden que esta obra es de las más importantes de Ligeti, en mi opinión la más importante, porque a partir de esta búsqueda, a partir de lo que es el núcleo, de lo que es la célula sonora, que prácticamente pues es una nota, Ligeti construye todo un ideal, Ligeti construye toda una estructura a partir de la nada. Obviamente con muchas influencias folclóricas, con muchas influencias de todo tipo, muchas influencias barrocas también, pero está construyendo toda una estructura y todo un nuevo lenguaje que, como ya vimos, pues lo llevaría a esto.
Y bueno, espero les haya gustado este capítulo pues de uno a uno. Ahora sí nos faltó nuestro buen amigo Adrián para sazonar este capítulo. Ya lo estaremos escuchando la siguiente semana. Cuídense mucho. Ya saben que si tienen menos de 27 años o la edad que tengan realmente y aún no se encuentran a sí mismos, pues aquí está el ejemplo de Ligeti y de cómo lo hizo Ligeti para ser pues realmente quien fue. Y pues no salgan, estamos en semáforo rojo, no importa cuando escuchen esto. Y bueno, adiós.